Llevamos ya 2 años largos de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuánto va a durar esta guerra? ¿Y qué relación puede tener un poco las elecciones norteamericanas de este año? ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar quería agradecer a COFAS la invitación por estar aquí y luego vas a responder esta sencilla pregunta que me lanza Miquel. No sé si he traído la bola de cristal, no pasa pero nada. bueno, la perspectiva no es buena. Rusia se está preparando para una guerra larga, ha lanzado una economía de guerra con un entramado industrial que ya anunció el año pasado, en enero del año 2023, si no estoy equivocada, Putin en su mensaje anual. Y eso está ya operativo. Ya se ha puesto a trabajar en esa maquinaria militar industrial para poder seguir dotando al frente con la ayuda, ¿no?, de sus aliados estratégicos en el espacio ucraniano. La perspectiva no es buena, no parece que vaya a haber una resolución a corto plazo, más bien parece que vamos a encontrarnos con una cronificación de la guerra en Ucrania, con una mayor resistencia. Hoy venía escuchando las noticias que hoy por primera vez los ucranianos han lanzado un ataque contra estructuras militares rusas en territorio ruso. Vamos a ver cómo reacciona la Federación Rusa en respuesta, porque alguna respuesta va a tener que dar, pero esta situación de alta tensión que estamos viviendo en el frente, que ya no se vive en la opinión pública, en los medios de comunicación, creo que está llegando a un momento crítico. Por eso, bueno, Europa, por otro lado, y esto me gustaría tocarlo también un poquito más adelante, pero sí me gustaría, en relación a lo que preguntas con Estados Unidos, la clave va a estar también en noviembre. Yo soy bastante aséptica con lo que pueda pasar en Estados Unidos en un sentido muy claro. Biden y Trump Biden no ha modificado sustantivamente la política exterior de Donald Trump. Es verdad que es menos asertivo en el discurso, es más suave, pero quiero recordar que ninguna de las acciones de política exterior que lanzó Trump durante su mandato han sido revocadas por Biden. No fueron revocados los acuerdos con Marruecos, los acuerdos con Israel, la política migratoria, que de hecho ayer mismo ha anunciado que va a endurecer, mucho más allá de lo que planteaba Donald Trump. En el ámbito de OTAN, de protección de Europa, ¿no?, que esto digamos que es una de las claves también de todo esto en el lanzamiento de la autonomía estratégica de Europa, Trump amenazó ya en el 2016, pero Obama también amenazó en el 2014 en la cumbre de Gales, diciendo que Europa tenía que ponerse las pilas y invertir más el 2% del PIB en materia de defensa, porque Estados Unidos no iba a ser el permanente guardián de las espaldas de la Unión Europea. Y es ahí en el punto en el que estamos. Es verdad que una de las diferencias fundamentales entre Biden y Trump es la imprevisibilidad de Donald Trump en el proceso de toma de decisiones, pero vamos a ver qué sucede con esta reciente sentencia, que se va a hacer firme el 11 de julio, de cargos serios sería la primera vez que un potencial presidente de Estados Unidos, o incluso un presidente, pueda ser un preso, un condenado. Se verá. Luis, ¿qué tal? Dentro de los magníficos papeles que hacéis en CaixaBank Research, ¿cuál es vuestra idea sobre la situación de la guerra con Ucrania, la duración y, como comentábamos un poco, cómo puede estar esto ligado a un posible nuevo presidente en Estados Unidos? Bueno, muchas gracias antes de más también por la invitación. Es un gusto absoluto estar aquí presente. La pregunta del millón, ¿no? O sea, en el corto plazo no somos expertos en geopolítica, a pesar de que cada vez más en conferencias de economía hay expertos en geopolítica y al contrario, ¿no? Pero bueno, parece que de un lado se está jugando al long game, ¿no? A esperar a ver qué pasa, y Rusia en eso tiene una ventaja, que hasta el momento diría que le está yendo bastante mejor en términos económicos, por lo menos, de lo que se podría esperar. Y estuve mirando unas cifras hace un par de días, después de nuestra reunión, de las previsiones del FMI para Rusia. Y es que el FMI para Rusia, en abril del 2022, en el informe que publican cada primavera, decía que Rusia iba a crecer
a contraerse un 8,5% en 2022, contraerse un 2,3% en 2023, una revisión brutal justo después de que empezara la guerra en Ucrania, ¿no? Han sido revisiones, para 2022 ha sido una revisión de menos 11 puntos porcentuales, o sea, de crecer un 3 para pasar a crecer un menos 8,5. Un año después, ya con el dato del 2022, pues Rusia no cayó un 8,5, cayó un 2. Malas noticias para unos a lo mejor, buenas noticias para Rusia, que aguantó bastante mejor de lo que esperábamos. Igualmente, el FMI en abril de 2023 actualizó su previsión para 2023 y ya no pensaba que iba la economía rusa a contraerse un 2, pues pensaba que iba a crecer más o menos un 1, 0,7. ¿Qué ha pasado este año? Salió el World Economic Outlook hace un mes más o menos, pues al final Rusia no cayó un 2 en 2022, cayó un 1, y al final para 2023 parece que crecerá, en 2023 creció un 3,5 más o menos, y año que viene crecerá por encima de lo que se esperaba, 1, bueno, o sea que al final les ha ido mejor, bastante mejor de lo que esperábamos en términos económicos. Y en términos militares, bueno, no somos expertos, pero a lo mejor, no soy experto, a lo mejor se puede esperar que sí que están ganando este juego largo. Y por lo tanto, este juego de sanciones, si funciona o no, bueno, funciona, pero parece que funciona mucho más en el largo plazo que en el corto. Y bueno, y Rusia hasta el momento se lo puede permitir porque, entre otras cosas, pues sus exportaciones de petróleo, de gas, están yendo a otras partes o a las mismas partes por otros caminos, el famoso rerouting. Y por otra parte, la dependencia tecnológica militar, pues ha conseguido otros socios comerciales, o los mismos, pero se han reforzado en la presencia de China, de Irán, de India. Y por lo tanto, estas sanciones sí que han funcionado históricamente, están funcionando con Rusia, no está creciendo tanto como se esperaba en el 19 a lo mejor. Hay efectos, pero Rusia hasta el momento se lo puede permitir y por lo tanto ganará con este impasse, ¿no? Con este status quo. Muy bien. De hecho, Ruth, que cogiendo con lo que acaba de decir Luis, una de las cosas que te quería preguntar es si las sanciones han funcionado, visto lo que nos acaba de comentar Luis. Y luego, cuando hablamos de bloques económicos, claramente es interesante que tenemos a Putin desde el 2000, ¿no? De primer ministro y presidente. Bueno, y luego primer ministro y luego presidente. De todo un poco, y Xi Jinping desde el 2012, ¿no? En cuanto a estabilidad económica. La verdad es que los dos llevan una temporada larga en el poder. ¿Qué te parece? Ha habido unos nuevos bloques, al final las sanciones han funcionado, Rusia se ha volcado hacia lo que es la venta de sus productos a China. ¿Qué te parece? Bueno, lo que estaba comentando Luis es efectivamente así. Las sanciones, tenemos que recordar que las sanciones contra la Federación Rusa no empiezan en el 2022, empezaron en el 2014 por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos en el plano económico, pero que no son solo sanciones de tipo económico, sino que van más allá, un cierre de los medios de propaganda del Kremlin, en el caso de la Unión Europea, incluso revocando permisos de visado Schengen para ciudadanos rusos. Todo este conjunto de paquete de sanciones tan durísimo que han lanzado la Unión Europea y Estados Unidos, fundamentalmente la Unión Europea, de decir, contra la Federación Rusa es algo inédito. Y lo que ha demostrado la Federación Rusa es esa capacidad económica de resistencia, ¿no? Una gran resiliencia, una gran capacidad de maniobra. Y en el plano del estudio de las sanciones, es verdad que pueden ser operativas y funcionar. El objetivo de las sanciones es que el otro actor revoque una acción que no se ajuste a lo que se considera derecho, ¿no? No parece que Rusia vaya a revocar las acciones que ha llevado a cabo, no lo hizo en Crimea, las sanciones en aquel momento, vistas con retrospectivas, se vieron muy débiles. Incluso algunas de las sanciones que se puso en aquel momento fueron revocadas por el Tribunal Europeo de Luxemburgo, con lo cual, ojo a las sanciones que se están poniendo por parte de la Unión Europea a Rusia, que pueden volverse contra nosotros y tener que pagar
a la Federación Rusa una vez acabado el conflicto. Pero es que esto, además, lo que favorece es esa construcción de bloques, porque en el momento que se cortan todas las relaciones económicas entre Occidente o el norte global y la Federación Rusa, lo que hace es separar aún más los bloques. Unos bloques que por razones de tipo geoestratégico y geopolítico ya se estaban uniendo, ahora se refuerzan aún más. Esto lo dice mucho Borrell. Dice, bueno, es que no podemos echar a China en los brazos de Rusia. Y en realidad no es exactamente esa la dinámica, sino que Rusia se está echando en los brazos de China y China lo está aprovechando, ¿no?, en terreno económico, porque es una alianza económica que China sabe aprovechar porque ella es muy consciente de la necesidad de recursos energéticos que le puede ofrecer la Federación Rusa, además de capacidades militares. Esto, además, se ve reforzado, ¿no?, en el plano más global con las alianzas con países del sur global. Países del sur global que tienen agencia política propia y que además la reivindican frente al orden internacional multilateral que sale de la Segunda Guerra Mundial y que cuestionan, digamos, los polos, ¿no?, que han dominado esa esfera internacional, que es básicamente Estados Unidos, ¿no? Ha sido la Pax Americana, fin de la Pax Americana, ahora recompongamos las voces que tienen que estar presentes en el orden internacional. Y ahí es donde aparece México, que lo comentabais antes, sí. Bien interesante esto que se ha planteado en la sesión anterior, cómo puede pivotar, ¿no?, como lugar de atracción de capital europeo, chino, ¿no?, de tránsito hacia Estados Unidos, o en el caso europeo también tenemos otros países en las fronteras inmediatas, como puede ser Serbia, por ejemplo, donde está recibiendo mucho capital chino también, también en tránsito, no en esa construcción de la ruta en la seda, bueno, no me va a salir el nombre, China, ¿vale? En ese contexto tenemos a Brasil, por ejemplo, que dice que no se alinea con las sanciones europeas ni con las norteamericanas, y lo hace además reivindicando un marco, que es el marco de toma de decisiones multilateral. Y tienen razón, es decir, resulta que estamos apostando, o siempre se ha apostado, por la toma de decisiones multilateral y Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a un tercer actor sin esa toma de decisiones multilateral. Y Brasil dice, yo soy el más multilateralista de todos y yo, como soy el más multilateralista, no estoy de acuerdo con imponer sanciones. Explíquenmelo ustedes bien. Y ahí es China la que realmente consigue articular, ¿no?, ese juego con Sudáfrica, con Brasil, México, India, como pivotes esenciales con esa nueva ampliación, de la cual se ha caído ahora Argentina con el ascenso de Milei, pero que efectivamente puede jugar un papel fundamental. Pero yo no pondría China y Sur Global todo juntos, sino que China un poco comanda algunas de las estrategias y la geopolítica en ese ámbito. Luis, ¿cómo veis estos nuevos bloques que están surgiendo, estas nuevas adhesiones? Es interesante que, si miras el sudeste asiático, comentábamos el crecimiento, su principal socio comercial es China, ¿no? El peso que tiene ahora mismo China como primer exportador mundial en los últimos años. Bueno, es eso, al final estamos creando este mundo de bloques, pero al mismo tiempo hay este tercer bloque, ¿no? Podemos decir el de China, el de Estados Unidos, digamos, países occidentales, y hay el tercer bloque del famoso, suena mucho a Guerra Fría, pero a lo mejor, bueno, el bloque de los no alineados, ¿no? Brasil, declaradamente, principalmente bajo Lula, el sureste asiático, que está aprovechando muchísimo, México, y bueno, y todo esto evidentemente tiene mucho más sentido discutirlo en 2024, cuando la verdad es que una elección Trump o una elección Biden no serán distintas en todo, pero en la imprevisibilidad sí que lo serán. No sabemos qué pasará en términos de aranceles. Es verdad, hay un acuerdo, digamos, entre demócratas y republicanos en el contexto de seguridad económica, small yard defense, todo eso, pero una cosa son los aranceles Biden, que sí la sorpresa realmente ha sido mantener los aranceles Trump, pero ha añadido un marginal más allá del IRA
de aranceles, bueno, mucho más direccionados. Otra cosa muy distinta, un mundo distinto sería en 2025 tener aranceles del 10% a todo el mundo, y que tampoco sabemos si México y Canadá estarán ahí dentro o no. Hay acuerdo de comercio, pero lo puede revocar. Y potencialmente, como ya se habla, añadir a esto unos aranceles del 60% a China, que sería inasumible. Bueno, no sería inasumible, pero sería una realidad totalmente distinta de la que tenemos ahora, y además China sería mucho más difícil para China absorber este shock, porque ya no podrá devaluar tanto el renminbi, porque arriesgaría una guerra comercial, por lo que decía Bruno antes, tiene una situación interna totalmente distinta de la del 2016-17, una crisis inmobiliaria que no acaba de solucionarse. Y bueno, y ahí tenemos el sureste asiático, ¿no? Uno de los grandes ganadores, digamos, por lo menos a corto plazo, con Vietnam como mayor estrella, pero con Filipinas y etcétera. Y estos, bueno, la verdad es que en el corto plazo podemos decir van a ganar con esta emergencia de bloques. El FMI hace unos días, también unos meses, publicaba un paper sobre este tema y decía que esto era la emergencia de países conectores, entre otros Vietnam, México, muchos otros que se están aprovechando. Pero realmente, en esta geopolítica un poco más à la carte, ¿no? Un poco más flexible, hay todos estos países, y los que ya tenían alguna capacidad, caso de México y Vietnam muy claro, pero de otros, pues han visto un boom exportador. Pero otra cosa será si, por ejemplo, parte de este boom exportador se dice que es porque literalmente hay muchos productos chinos que se están reenviando por Vietnam. Otra cosa es si una administración Trump en nada, o incluso una administración Biden, pues mira a estos detalles con más cariño, digamos, o todo lo contrario, e incluye a Vietnam y a México en estos aranceles. O sea, aquí realmente nos estamos moviendo a una geopolítica mucho más pragmática, ¿no? Y aquí la cuestión es que China está jugando este juego del pragmatismo no hace un par de años, hace 30 o 40. O sea, el éxito comercial de China no ha sido en base a acuerdos de comercio, ha sido con base a una diplomacia económica muy activa durante décadas y una política industrial muy activa. Y nosotros aquí en Europa y en Estados Unidos, con el DIRA, la palabra política industrial hace 3 años era prohibida, y hace 20 y hace 30, y ahora estamos jugando este juego. Y entonces hay muchísimas preguntas, y hay muchas regiones de estas, como África, como Latinoamérica, que sí se pueden aprovechar si tienen, por lo menos a corto plazo, las instituciones, la política suficientemente ágil, pragmática, para hacerlo. Pero sin duda es una fase bastante más peligrosa, porque hasta aquí lo que vimos fue aranceles en determinado punto, el decoupling, el famoso de-risking, etc. Y a partir de este momento sí que el juego puede empezar a ponerse más peligroso. Decía el FMI también en este paper, por ejemplo, que ya se nota una desaceleración de la inversión entre bloques con respecto a dentro de bloques, y esto puede todavía empeorar. Como esto va a toda velocidad, una cosa, Ruth, que nos gustaría sería ver tu visión del este de Europa. Quiero decir, una de las cosas, al final todos los países que se integraron en la Unión Europea en el 2004, comentabas ahora importantes países del este de Europa, reciben muchos fondos de cohesión. No sé si en España somos plenamente conscientes del crecimiento que están teniendo esos países. Si nos puedes dar unas pinceladas. Bueno, en relación con los que son... Pero quería apuntar una cosa en relación con esto, porque es verdad lo que también planteaba antes Bruno, que estamos, digamos, en una reconfiguración de la globalización, ¿no? Es cierto que no se ha acabado la globalización, pero que ahora tenemos, ¿no?, dentro de los bloques las mayores inversiones. Yo creo que eso es bien relevante. En cuanto a lo que planteas del crecimiento, sobre todo en el marco europeo, ¿no? Pues Polonia, digamos que es el gran rival, entre comillas, estratégico de España, ¿no? Y además se ha sabido situar muy bien políticamente junto con el eje París-Berlín
para formar lo que se llama el Triángulo de Weimar y básicamente pues ladear, digamos, toda la geopolítica europea hacia el este, irremediablemente ahora con el conflicto en Ucrania, pero ya viene esto de hace tiempo. Y es el principal competidor y además es nuestro siamés en el marco europeo por peso económico, por demografía, por capacidades industriales, etc. Vamos a ver cómo comienza a desarrollarse y a desplegarse toda la estrategia de la política industrial de defensa en el marco europeo. Porque yo creo que en este contexto de crecimiento del complejo militar industrial para apoyar el avance de la autonomía estratégica europea, va a haber una gran pelea por recoger no solo fondos de cohesión, sino los fondos que vayan destinados a la revitalización de las maquinarias industriales de guerra, ¿no? Y ahí España yo creo que se quiere posicionar bien y de hecho el Gobierno yo creo que lo ha dejado bastante claro. Pero los polacos no son mancos y además están en primera línea del conflicto. En relación con otros países, República Checa es, ya sabemos, el mercado secundario de Alemania en industria automovilística y de hecho hay quien es maligno y dice que la República Checa no entra en el euro porque a Alemania no le interesa que entre en el euro y que siga operando fuera de la zona euro, ¿no? Mal pensados o no, la cuestión es que la República Checa no ha entrado en el euro y Eslovaquia sí que está mucho peor económicamente. En otros países, ya en la periferia, yo creo que hay que fijarse en Serbia y hay como una pelea también de influencias precisamente porque juega ese papel pivotal entre Unión Europea y Federación Rusa, pero también con mucha llegada de capital chino, que lo busca también como un puente de acceso a fondos europeos, ¿no? Y de hecho, algunas de las medidas que se están adoptando en el marco regulatorio europeo tienen que ver con esto, ¿no? Con cortar de raíz la llegada de fondos a empresas chinas a través de gobiernos como puede ser el gobierno de Belgrado. Luis, un breve apunte sobre la Europa del Este, desde el punto de... Bueno, en realidad sobre toda Europa, ¿no? Que es una gran incógnita también y además con elecciones europeas en un par de días esto es todavía más importante. Y es que decía antes que el este europeo puede ser uno de, si sabe jugar, y de hecho hay países que sí saben jugar a esto, puede ser uno de los beneficiados por estos nearshorings, friendshoring, etcétera. Pero en realidad Europa juega en un bloque que es la Unión Europea. Y la Unión Europea, oí unos días a Federica Mogherini en un debate en el Cercle de Economía decir, bueno, la Unión Europea, no Europa, se ha diseñado casi para no jugar al juego geopolítico. Nosotros, Unión Europea, jugamos a un juego distinto, a un juego de las reglas, a un juego de la diplomacia, del comercio libre, no, de acuerdos de comercio. Y entonces yo creo que Europa en general y Europa del Este también haría bien en, por un lado, como decía Borrell, no poner a China en el otro lado. La diplomacia con China es más esencial que nunca. Que los países de la Europa del Este, muchos de ellos con relaciones con China, lo entienden, lo benefician. Bueno, en la medida de lo posible, seguir jugando este juego, pero con cuidado. La Comisión Europea anunciará, me imagino yo, que después de las elecciones europeas, probablemente algún tipo de medidas económicas contra China. Y lo ha anunciado ya. O sea, el número de barreras comerciales en el mundo ha pasado de barreras a los flujos de comercio y de inversión ha pasado de 300 en total a 3.000 en cosa de 5 o 6 años. La Unión Europea está también en esto. Y diría que la UE también debe, en la medida de lo posible, seguir jugando al juego de acuerdos de comercio. El friendshoring puede ser, como lo está haciendo de hecho, pues firmar acuerdos de comercio con Chile o con Canadá o con países en los ASEAN. Lo que hemos visto en los últimos años también es que hay un acuerdo de comercio gigante en Asia que ya
será muy interesante ver cómo beneficia a estos países, cómo cambia los flujos. Y por otro lado, hay un boom exportador de estos países ASEAN, principalmente a Estados Unidos, pero no solo. Y Europa necesita también presencia aquí, o sea que una política, una diplomacia activa, una política comercial activa en estas regiones y en otras será cada vez más importante. Gracias. Si me dejas un apunte a esto, la cuestión es si Europa va a ser capaz de hacerlo, porque Europa está fuera de toda la lucha geopolítica y geoeconómica en este momento. Tenemos un expansionismo económico chino, una asertividad rusa, el declive norteamericano y Europa está fuera de juego absolutamente. Si nos fijamos en los mapas geopolíticos, hasta hace no tanto se jugaba en el eje atlántico, ahora estamos en Asia-Pacífico y Europa ¿dónde está? Ahí, en el rincón del mapa, ¿no? Y es algo que precisamente los marcos de autonomía estratégica tienen que intentar combatir. La cuestión es cómo hacerlo. Cuidado sin sacrificar otra serie de cuestiones, porque hablábamos ahora de los emergentes, pero hablamos también de cuestiones que tienen que ver con calidad democrática. Y yo creo que eso es también importante si realmente nos creemos de qué va el proyecto europeo, que es del mundo basado en reglas, no solo en intereses, pero también en reglas, y un mundo también de derechos. Y me temo mucho que hacia donde vamos es hacia un mundo con menos derechos, con más recorte de derechos en todos los aspectos, y sí, mucho más geopolítico y mucho más lleno de incertidumbres, que ese es uno de los graves problemas. Y probablemente hacia un orden internacional que seguirá siendo multilateral o multipolar, pero desde luego va a ser menos liberal, que eso yo creo que es la clave. No vamos hacia una anarquía en el orden internacional, pero sí hacia un orden internacional menos liberal. Pues te iba a pedir una conclusión que acabas de hacer, así que muchas gracias, Ruth, porque teníamos aquello a haceros hace un rato. Espero que todos sigáis a Luis y sus papeles de CaixaForum, y Ruth, tú estás muy presente en los medios, en YouTube, en muchos sitios con tus papeles tan interesantes. Así que un aplauso para ellos, por favor. Yo creo